Muy buenos días. Son 35 años, 3.5% del PIB y un gran color del BAC, que agradezco yo mucho. Quisiera empezar haciendo un reconocimiento. Me ha tocado en todo este espacio de precampaña que me pregunten mucho sobre el contexto que está enfrentando México en materia internacional. Y yo siempre he contestado, en términos generales, algo muy parecido a lo que voy a decir ahorita. El proceso de negociación, un proceso de negociación bien difícil, bien complicado, con una enorme incertidumbre, ha implicado por parte de los negociadores temple, ha implicado talento, ha implicado sabiduría, ha implicado imponer una vida de experiencia para hoy darle a México en esa coyuntura y en ese reto los mejores elementos de certeza posible. Y esto lo he contestado siempre en ausencia de Ildefonso Guajardo, pero hoy me permito hacerlo en su presencia y reconocerle mucho a Ildefonso que en medio de toda esta incertidumbre, su presencia en la Secretaría le da una gran certidumbre al país y a la negociación. Muchas felicidades, Ildefonso. En esta presentación pretendería yo tocar tres bloques y hacerlo de manera bastante somera, buscando descalificar tres leyendas urbanas que me parece que son muy importantes y que vienen muy a cuento con lo que se ha planteado en esta convención de la ANTAD, con lo que ha planteado Sergio Sarmiento y con el ánimo de empezar a introducir no propuestas, porque la legislación electoral nos permite hablar de agendas y en el ánimo de generar confianza, que no de invitar al voto, porque es algo que todavía no podemos hacer. La siguiente. México siempre será un país en vías de desarrollo. Da la impresión a veces de que vivimos condenados a vivir permanentemente en el ya casi, en el ya merito, en el nos falta poco, pero no terminamos de consolidar el avance y la transición del país hacia un mejor entorno de desarrollo. Y la percepción es que ahí vamos y que no alcanzamos. Y la respuesta tiene que ver mucho con Estado de Derecho. Este es un mapa en donde podemos ver la esperanza de vida al nacer, el ingreso per cápita, 1910, diferentes países, en términos generales, en 1910 los países agrupados con baja esperanza de vida al nacer, si vemos la mayor parte de ellos más o menos 40 años, y un bajo nivel de ingreso per cápita, más o menos $1,200. Algunas excepciones, los países más desarrollados, $9,600 en promedio y una esperanza al nacer de 50 años. Y podemos ver un recorrido en términos de cómo esos países van avanzando. Esto lo propone un demógrafo que se llama Hans Rosling. Ahí vemos las guerras, la guerra del 45, la crisis del 29. Ahí va México en su desarrollo estabilizador. Ahí nos vamos a enfrentar la primera crisis, la del 81-82, nos damos un centón. Enfrentamos la crisis del 94, otro centón, la recesión del 2000, la crisis del 2008, se ve India y China y cómo van avanzando, y sobre ese mapa y ese avance sobreponemos un índice de Estado de Derecho. Y el índice de Estado de Derecho sorprende en términos de lo bien que explica dónde están los diferentes países. Los países que están en la cola, con baja esperanza de vida al nacer y poco ingreso per cápita, tienden a tener un Estado de Derecho débil. Los países en el otro extremo, con una alta esperanza de vida al nacer y con un ingreso per cápita elevado, tienden a tener un buen Estado de Derecho. Se ve una evolución muy importante. En términos generales, el mundo se movió hacia mejor ingreso y mejor salud, pero sigue habiendo una enorme dispersión. De hecho, la dispersión es mucho mayor en el 2015 de la que veíamos en 1910. El decir que México necesita Estado de Derecho se ha vuelto desde alguna perspectiva en un lugar común. Y lo que yo creo que vale la pena que le dediquemos tiempo a ver qué entendemos por Estado de Derecho y qué entendemos y qué hicieron diferente esos países que les permitieron acceder a un mejor estadio de desarrollo. La siguiente. Cuando nos preguntamos qué explica la gráfica que acabamos de ver antes, en términos de cómo evolucionaron los diferentes países, nos cuesta mucho trabajo porque cada uno de esos países es diferente. En su historia, en su geografía, en sus aspiraciones, en su contexto de haber sido colonia, de no haber sido, de cuál era su influencia religiosa o cuál no era. Pero la historia nos permite 4 ejemplos muy claros de países que compartían recursos naturales, geografía, historia, genética, religión, y que sin embargo ofrecían resultados muy diferentes en términos de su nivel de desarrollo. Y eso nos empieza a ayudar a acercarnos a qué entendemos por Estado de Derecho.
Corea del Norte y Corea del Sur. No solamente la gráfica es profundamente elocuente, la misma península, la misma gente, la misma historia, la misma genética, las mismas tradiciones, diferentes reglas de juego, Corea del Norte en oscuridad, Corea del Sur iluminado, 10 años menos de esperanza de vida en Corea del Norte y tallas menos en términos de estatura y peso que en Corea del Sur. A pesar de compartir todo, las reglas del juego en los dos casos son diferentes y explican resultados diferentes. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La tasa de crecimiento de Vietnam del Sur, mientras estuvieron separadas, el doble de la del Vietnam del Norte. Una vez unificadas, convergen y tienen la misma tasa de crecimiento. De nuevo, misma geografía, mismos recursos, misma historia. Y sin embargo, esta separación artificial que llevó a diferentes reglas de juego permitió que uno se desarrollara mejor que el otro. Toda la zona bolivariana. La zona bolivariana comparte los mismos libertadores, la misma vecindad, recursos naturales parecidos con algunas excepciones. El país que más recursos naturales tiene es Venezuela. Y sin embargo, lo que vemos del 77 para acá son resultados muy diferentes. Del 77 para acá, esa gran Colombia que compartió, insisto, hasta el mismo Libertador, es más o menos 65% más grande de lo que era en 1977. Pero el desempeño de la región bolivariana ha sido diferente. En el caso de Venezuela, el PIB per cápita es 20% más chico de lo que era en 1977. El promedio 65, el extremo Panamá 200, el que menos Ecuador 45. Esa misma región que compartía anhelos e historia ha tenido un desempeño muy diferente y en el caso de Venezuela notable, toda vez que de toda la región es el que tiene los mayores recursos naturales. Y sin embargo, comparado con el ingreso que tenía en 77, hoy lo tiene 20% más bajo. De nuevo, da la impresión de que las reglas del juego importan. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Uno podría haber alegado que Alemania Oriental respecto a la Occidental tenía mejor salud, mejor educación y sin embargo, después de la caída del muro, el nivel de vida de Europa Oriental, al adoptar las reglas del juego de Europa Occidental en 6 años, se incrementó el salario en 83%. Eso de nuevo nos lleva a pensar que el Estado de Derecho y las reglas importan y que si queremos como el país dar un brinco en la dirección de consolidar nuestra posibilidad de desarrollo, tenemos que concentrarnos en Estado de Derecho y en reglas de juego. La siguiente. Estado de Derecho tiene que ver con muchos temas. Tiene que ver de manera muy central, y acá lo han platicado mucho en la ANTAD, en donde lo han sufrido, con seguridad y con corrupción. Ese parece un tema que, igual que la leyenda urbana de que no podemos desarrollarnos, también pareciera hoy que no podemos superar la corrupción. Y sin embargo vemos 3 ejemplos de países que avanzaron de manera muy importante: Hong Kong, Italia y Singapur. Hoy Hong Kong y Singapur, entre la región Hong Kong, los países Singapur, que más avanzaron en el tema de corrupción, e Italia, en donde la mafia estaba implicada en los más altos niveles de gobierno, logró un incremento importante. En Hong Kong, en 1970, el lema de los bomberos era: sin dinero no hay agua. No importaba que la casa se estuviera incendiado, si no le daba un incentivo al bombero, no encendía las mangueras para apagar el incendio. Singapur tenía probablemente la peor reputación en esa región, al grado de que en Malasia no los aceptaban como compañeros de viaje y de comercio. E Italia pues, era notable no solamente por la corrupción, sino por el involucramiento de las mafias en las estructuras de gobierno. ¿Qué hicieron esos 3 países para que en espacio de pocos años hayan mejorado tan notablemente en materia de corrupción? Hicieron 4 cosas que está al alcance de hacerse en México. Primero, cambiaron sus leyes para hacer sencillo recuperar lo robado. Hoy en México eso es virtualmente imposible. Solamente se puede recuperar lo robado de manos de un funcionario corrupto cuando termine el proceso penal. ¿Qué se hace en esas 3 jurisdicciones? Lo primero es recuperar lo robado. El funcionario público involucrado en un caso de corrupción por la vía de la extinción de dominio, si no puede explicar el origen de su patrimonio, lo pierde. Después se deslindan las responsabilidades en materia penal. Hoy en México le hacemos al revés y la consecuencia es que es bien difícil recuperar lo robado. Segundo, y muy importante,
Si queremos sacar la corrupción de la política, tenemos que sacar a la política de la corrupción y darle y respetar la autonomía de los ministerios públicos. Si este espacio y esta reunión la hubiéramos tenido en otra geografía, estaríamos hablando de ministerios públicos. En Italia se hablaba de Falcone. Hoy, en geografías que nos quedan más cerca, se habla de Müller. En México se sigue pensando que la corrupción implica definición del Ejecutivo. Mientras no nos animemos a cortar el cordón umbilical del control de la corrupción del Ejecutivo y se lo asignemos con plena independencia y autonomía a los ministerios públicos, nos va a costar mucho trabajo resolver el problema de la corrupción. Pero si lo hacemos como lo hicieron estos tres países, vamos a lograr los mismos resultados. Demos la autonomía y respetemos a los ministerios públicos, dignifiquemos su trabajo y que se preocupen a todos los niveles de gobierno, del Ejecutivo para abajo, en cada uno de los estados y municipios, para cada uno de quienes ejercen política, de qué es lo que va a hacer el Ministerio Público y no al revés, que no se preocupe el Ministerio Público de qué es lo que piensa el Ejecutivo de su agenda. Tercero, y muy importante, una evaluación efectiva de la certificación de evolución patrimonial. Esto es bastante sencillo, se hace en buena parte de las jurisdicciones del mundo. La gente no declara su 3 de 3, la gente se somete a una auditoría alrededor de su patrimonio. Una auditoría que implica acreditar que hay consistencia entre la declaración patrimonial y la declaración fiscal, que hay consistencia entre la declaración patrimonial y las manifestaciones externas de riqueza, y que hay consistencia entre las tres y los registros públicos de la propiedad. En el resto del mundo no tenemos debates de si la 3 de 3 tenía el renglón o no para reflejar el departamento en Miami o si tenía o no que haber reflejado la fundación. Se hace una auditoría profunda en donde se revisan las finanzas y su consistencia. Y en los tres casos, penas más severas con un elemento adicional. Esas penas se imponían y se cumplían. La siguiente. Segundo tema íntimamente vinculado con los temas de derecho es seguridad. En este mapa podemos ver en diferentes colores de azul cómo se incrementan y cómo era la situación de seguridad en 1997. Así como no tiene absolutamente nada que ver el BAC de la ANTAD, la selección de los colores fue también absolutamente aleatoria y la mayor intensidad de azul no pretende mandar ningún tipo de mensaje. Vamos a ver ahí un elemento que es muy interesante. En rojo, las armas producidas en Estados Unidos, en intensidad de azul, cómo se incrementa la violencia, con dos momentos respecto a los cuales voy a referir su atención. Tenemos un muy buen arranque de ciclo. En términos generales, la seguridad mejora sustancialmente hasta el 2008, que se empieza a incrementar y se empieza a incrementar de manera muy importante. 2011, la seguridad hacia el norte del país y Guerrero. Y se ve cómo en todo el trayecto las armas producidas en los Estados Unidos aumentan y aumentan de manera muy importante. Desde 2011 a la fecha, dos tendencias, una recuperación muy importante de seguridad hacia el 14 y el 15 y un repunte muy importante de seguridad en el 17. ¿Es la misma seguridad o no? ¿Hay un fenómeno que cambió o no? ¿Debiéramos de entender y de estudiar qué pasó entre el 11 y el 17 para mejorar nuestra política pública? Yo creo que sí. Si se acuerdan, en el 17, violencia en el norte y en Guerrero. Si se acuerdan o si ven el mapa ahora del 17, la violencia se mueve hacia el Pacífico y hacia el sur. Eso quiere decir que el patrón y las causas de la delincuencia seguramente cambiaron. Los fenómenos de violencia numéricamente se parecen, pero su geografía es distinta, porque los subyacentes en términos de seguridad son distintos también. Pero ¿cuál es una constante? Que la seguridad está cercanamente correlacionada con la producción de armas en Estados Unidos. Esa intuición y este mapa nos llevan a los siguientes 4 elementos. Combatir el reto de seguridad en México pasa por las armas. En términos generales se estima que en México, en manos de la delincuencia organizada, hay entre 500,000 y 1.5 millones de armas. Más o menos eso en extremo es 3 veces el ejército de Guatemala y casi el ejército de Canadá. Tenemos que hacer algo en materia de armas, tenemos que hacer algo en materia de dinero. Tenemos que hacer algo, y es fundamental, en materia policíaca. Tenemos la mitad de los policías que debiéramos de tener, ganando la mitad, poquito menos de lo que debieran de ganar. No hay manera de generar y de evolucionar de un reto de seguridad interior a un reto de seguridad pública si no tenemos buenos policías.
y no hay manera de tener buenos policías si no les damos elementos de capacitación y elementos de ingreso que permitan que encuentren ahí una vocación y una forma de vida. Y un tema muy importante del que se habla poco: no importa qué hagamos con armas, con dinero y con policías, si no manejamos el mismo lenguaje delincuencial, nos va a costar mucho trabajo generar economías de escala y darle la respuesta al ciudadano que está esperando de nosotros. En México, el fuero común y el fuero federal se definió en las épocas de los bandidos del Río Frío, y hoy los delincuentes no reconocen límites entre estados. Si no nos ponemos de acuerdo para definir por lo menos un conjunto de delitos, los que tienen que ver con violencia, de la misma manera, nos va a costar mucho trabajo que se investiguen de la misma manera, que se analicen y que se persigan de la misma manera. Pongo solo un ejemplo. En Jalisco está legislado en su Código Penal el asalto. El asalto no está legislado en ninguno de los otros estados que rodean a Jalisco. Si le roban un camión a uno de los socios de la ANTAD y lo mueven entre fronteras, no queda claro a quién le toca perseguir el delito o investigarlo. Si uno no supiera nada de geografía y solamente identificar en el Google Map dónde se dan las incidencias en términos de violencia, de inseguridad y de robo, puede uno dibujar la frontera entre los estados del país, porque los delincuentes, igual que quienes no lo son, funcionan con base en incentivos, conocen cuáles son los riesgos que están incurriendo y se mueven entre estados para generar este espacio de arbitraje. Esto tiene que estar complementado con una buena estrategia de previsión, pero de nuevo, se puede que tengamos Estado de Derecho en materia de seguridad. La que sigue. ¿Qué tendríamos que hacer cara a la incertidumbre que nos viene el Tratado de Libre Comercio, cara al reto de lavado de dinero y cara a lo que hicimos en Cedesol con los socios de la ANTAD? El principal elemento y lo que más nos ha ayudado en materia de combate a la pobreza es la ANTAD y sus socios, porque le permiten acceso en condiciones cada vez más competitivas a bienes y servicios que la población demanda. Mientras más competitiva sea la ANTAD, mientras mejores elementos tenga para hacer lo que sabe hacer bien, que es ofrecer bienes y servicios en mejores condiciones de precio, menor será el reto de pobreza. ¿Eso qué implica? Si queremos conectar el desarrollo con la economía familiar, tenemos que tener un posicionamiento logístico global para cada cadena de valor, con los menos trámites posibles, solo los indispensables, con recintos fiscalizados y ventanillas únicas, que es lo que está atrás de la intuición de la zona económica especial. Necesitamos igualmente carreteras y servicios de autotransporte, buenos aeropuertos y buenos aeropuertos de carga. Hoy, en el caso de Jalisco, pendiente la segunda pista del aeropuerto. Buenos puertos y transporte marítimo y un transporte ferroviario e intermodal eficiente. Necesitamos igualmente nuevos proyectos logístico-productivos, vincularnos de mejor manera con Centroamérica y Latinoamérica, modernizar nuestros cruces fronterizos de los dos lados de la frontera. Y finalmente, en términos de conectar el desarrollo con la economía familiar, certidumbre jurídica en los negocios, una ley de mejora regulatoria en todos los estados y aprovechar de mejor manera la estrategia digital para definir oportunidades de negocio. Si todo esto lo hacemos y lo hacemos bien, nos va a ir muy bien cuando Ildefonso negocie con éxito el tratado. Y si todo esto lo hacemos y lo hacemos bien, nos va a ir muy bien aún sin tratado. Eso quiere decir que el mejor plan B que podemos tener es hacer nuestra tarea, y nuestra tarea está aquí identificada. La que sigue. ¿Cuál es uno de nuestros retos y una de nuestras oportunidades? Cuando decimos que México puede ser la capital mundial del talento y que puede además ser una potencia, en parte estamos pensando en que México es un país joven. Más o menos el 50% de la población tiene menos de 27 años. Pero eso nos implica enormes retos. Nos paramos en 1960, 35% de la población no sabía leer y escribir. Hoy el 4% de la población está en esa circunstancia, la que sigue. 1960, solo el 20%, 1 de cada 5 mexicanos habían terminado la primaria. En el 2016, el 95%, y en ese año el marginal fue mayor del 95%, porque salimos a la calle a buscar a los adultos que no la habían terminado para ayudarles a que lo hicieran. 1960, solo el 5% de la población había terminado la secundaria, el 70% para el 16, de nuevo con mayor eficiencia que el registro, porque fuimos a buscar al adulto que no había terminado la secundaria. Más notable incluso y más importante,
solo el 2% de la población había terminado la preparatoria, 41 en 2016. ¿Y esto por qué es importante? Hoy en el país tenemos más o menos 82 millones de adultos, o sea, ciudadanos de más de 18 años. De esos, 34 millones terminaron la preparatoria. Ellos van a vivir 5 años más que los que no la terminaron. Es como si hubieran nacido en el 2018, cuando los que no la terminaron nacieron en 1970. Ellos, los que sí la terminaron, son el México que tiene talento. Son el México que hoy en Sonora está junto con la Universidad de Arizona viendo y aprendiendo qué se tendría que hacer para colonizar Marte. En Morelos, desarrollando proyectos de tecnología asistiva desde un estudiante que tiene distrofia muscular. En Jalisco, en un internado de verano, mejorando los algoritmos de eficiencia energética en la NASA. Del otro lado, los que no terminaron la preparatoria van a vivir 5 años menos, 41% menos de ingreso y que sí la terminaron. Y si volteamos a ver la radiografía de la pobreza extrema, 9 de cada 10 mexicanos en pobreza extrema no terminaron la prepa. 7 de cada 10 que no tienen seguridad social no terminaron la prepa. 8 de cada 10 que viven sin tener servicios dignos en su vivienda no terminaron la prepa. Tenemos que tener una política pública que reconozca el potencial de los que sí terminaron y la responsabilidad que tenemos con los que no la terminaron para darle herramientas que les permitan incorporarse de manera exitosa en el mundo productivo. La que sigue. ¿Qué quiere decir cuando hemos dicho un gobierno a la medida de cada ciudadano? Lisa y llanamente, por más revolucionario que parezca, lo que estamos planteando es que en un México muy desigual, la gente puede ejercer sus derechos. Eso implica Estado de Derecho. Estado de Derecho implica que la gente termine su ciclo escolar, al que tiene derecho. Implica que en la vivienda tengamos agua, luz y drenaje. Implica que tengamos acceso a la salud. Implica que tengamos seguridad. Implica que no se nos quite un peso más de los que la ley enmarca. Y frente a esos derechos tenemos un diferente conjunto de instrumentos. Hay que ver cuál es el instrumento que le ayuda a acceder a su derecho a cada uno de quien teniéndolos por diferentes circunstancias no lo puede acceder. Eso que implica una revolución sí de la política social, implica como planteamiento liso y llano que en México tengamos Estado de Derecho y que el gobierno funcione y que funcione bien. Y que funcione en seguridad y que funcione en corrupción, pero que funcione también para corregir el hecho de que hoy 20 millones de mexicanos calientan su hogar con leña, de que hoy más o menos 1 de cada 10 mexicanos vive en una vivienda que le falta alguno de los servicios básicos y que tenemos un número muy importante de adultos que no terminaron primaria y secundaria, de niños que no están yendo al preescolar. Hacer de México un país de derechos implica orientar el trabajo de gobierno para que con sus instrumentos se permita su acceso. Y si lo logramos, si logramos ese piso de derechos, el mexicano puede perseguir sus sueños y sus anhelos. Pero es bien difícil perseguir el sueño y el anhelo cuando te tienes que parar a las 4 de la mañana para buscar agua en un pozo con cargo a un gobierno que no te ha permitido acceder al derecho de tener agua corriente en tu casa. La que sigue. Segunda leyenda urbana, y ya voy terminando. La elección ya está definida. La elección empieza el 30 de marzo, pero lo que la gente dice es ya está definida, ya vimos encuestas, ya no hay nada que hacer y no vamos a esperar siquiera que empiece la contienda. Tenemos 3 datos, que son muy poquitos. Cualquiera que sepa econometría va a decir que con 3 datos no puede ocurrir una regresión. Pero en México han habido 3 elecciones competidas, 2000, 2006 y 2012. El que punteaba en el 2000 perdió, el que punteaba en el 2006 perdió, el que punteaba en el 2012 ganó, pero perdió 20 puntos. Eso quiere decir que lo que te pasa en el primer trimestre del año en el que tienes elección no es un buen predictor de lo que te va a pasar en el segundo trimestre. Y de hecho, si uno le apuesta a esa estadística con pocos grados de suficiencia en la información, la verdad es que pareciera que no conviene ir punteando en el primer trimestre porque en el segundo trimestre te va a ir re mal. La elección en consecuencia no está definida, las campañas cuentan y la elección se gana en las campañas. La siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en parte de las encuestas? El resultado de un modelo de comunicación política. A partir del 30 de marzo y hasta el 27 de junio, ¿qué vamos a poder hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para que en condiciones de equidad demos a conocer nuestras propuestas y convencer a los ciudadanos de que voten por nosotros.
del 11 de febrero al 30 de marzo, ¿qué podíamos hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para dar mensajes genéricos, con contenido institucional, sin la posibilidad de promocionar el voto. Ese era un periodo bautismal, para que nada de lo que pasara en la precampaña generara ventajas una vez empezada la campaña. En las precampañas, ¿qué podíamos hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para dar a conocer ideas, propuestas y proyectos a los militantes y simpatizantes de sus partidos. Y antes del 14 de diciembre, en teoría, ¿qué podíamos hacer? Nada. Lo único que podíamos hacer era garantizar el acceso equitativo de partidos a radio y televisión para promover participación democrática. ¿Qué sucedió antes del 14 de diciembre? Dos actores interpretaron que garantizar el acceso equitativo para promover la participación democrática les permitía utilizar ese recurso fiscal en especie para promover su persona. 3.7 millones de spots de Andrés Manuel. De a más o menos 3,000 pesos por spot, son más o menos 11,000 millones de pesos invertidos en su marca. Ricardo, 1.4 millones de spots. A 3,000 pesos por spot son 4,500 millones de pesos invertidos en su marca. Mid, 0 spots en radio y televisión. Y el primero que hace, sale con su esposa, que es bastante más encantadora que él, y se entusiasma tanto que sigue felicitando en Navidad, cuando ya era más o menos la época de la Candelaria. Esa es la falta de agilidad de trabajar en el gobierno. Ya nos dimos cuenta cuando estamos en campaña que tenemos que ser bastante más ágiles. Pero eso es lo que estamos viendo ahorita, una campaña que todavía no importa, con marcas que aprovecharon recursos públicos en especie para darse a conocer. Tercero, y muy importante, hay la percepción de que no importa lo que digan los políticos en campaña. Aquí debe de haber más o menos unas 3,000 personas. Si eso es cierto, me están creyendo, según dicen los expertos, 120. Todos los demás que me están escuchando no creen que lo que yo diga es cierto. Solo el 4% de los votantes cree que los políticos van a cumplir las promesas de campaña. Ese es un error. Hay que poner atención en la campaña, porque si uno contrasta los programas en campaña con los programas de gobierno, la verdad es que se parecen mucho. Los políticos buscan que sus promesas de campaña y sus programas de campaña se conviertan en programas de gobierno. Y por eso lo que dice Sergio y la invitación a hacerlo es bien importante. Hay que poner atención porque vamos a votar por personas y por proyectos. Y los proyectos que se nos presenten se van a convertir en programas de gobierno. Y van, por lo tanto, a definir el rumbo que toma el país hacia adelante, Laxilla. Y las propuestas que hoy tenemos a la vista nos permiten empezar a hacer, o déjenme corregir, las agendas genéricas que tenemos a la vista, que no alcanzan todavía a ser propuestas, empiezan a darnos algunos elementos en el contraste que nos pueden ayudar a definir cuál sería el rumbo del país en función de cada una de las diferentes alternativas. Hay una alternativa, la de Andrés, que le preocupa un poco las instituciones, que en materia de corrupción, que es un tema que nos agobia mucho, ha dicho que es una moda y que él no tiene que legitimarse combatiendo la corrupción. Que en el reto de seguridad hace una propuesta concreta, combatirla por la vía de una amnistía y ofrecerle fuero a quienes están siendo perseguidos, incluyéndolos en su lista plurinominal. Que ha dicho en materia de conectividad que no conviene el nuevo aeropuerto y que, a diferencia de lo que yo creo y a lo que Ildefonso le dedicó una vida, que la agenda exterior se puede ir muy lejos. En el otro lado, no sabemos. En el otro lado tenemos una alianza entre el PAN y el PRD y por lo tanto es bien difícil saber exactamente cuál es la propuesta. La reforma energética, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. Pues la congruencia entre lo que se gana y cómo se vive pues es un tema central para efectos de la corrupción. Reforma fiscal, pues el PAN la votó en contra, el PRD la votó a favor. El PRD piensa que debe haber más progresividad, el PAN piensa que debe de haber menos. La reforma educativa, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. La reforma laboral, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. Revisar la plataforma del Frente no nos ayuda mucho a saber cuál es su programa de gobierno. Y no nos ayuda mucho porque hay una tensión entre quienes hoy se acompañan en ese viaje sin haber podido conciliar el rumbo. Y del otro lado, hay una propuesta de un gobierno a la medida, ser implacable contra la corrupción, un modelo que plantea esquemas que nos permiten resolver el reto de la seguridad, hacer de México una capital de talento y modernizar infraestructura con contrataciones abiertas. Como se ve mal que enfrente de ustedes hable yo bien de mí, la última,
Puesto solicitado es... Voy a estar buscando ser presidente de la República. ¿Cuál es su meta en la vida, señor Meade? Mi meta es que el país tenga seguridad, empleo, servicios y que los mexicanos podamos vivir mejor y yo poner mi mejor esfuerzo para que eso así sea. ¿Tiene conocimiento de pues herramientas básicas como el manejo de Word, de PowerPoint? Manejamos bien el Word y el Excel y tengo conocimientos en materia de campo, de energía, de relaciones exteriores, de desarrollo social y de manejo de finanzas públicas. Y por supuesto que 1 de julio seguramente le será notificado si es que se le otorga el puesto que está solicitando. Yo no tengo duda de que se va a otorgar y que nos vamos a ver el 1 de julio y el 1 de diciembre listo para desempeñar este empleo. Muchas gracias. Buenas tardes.